Usted está en Aeropuerto de Dios. Amados, soy el pastor Salvador Cañas Luna del Ministerio Apostólico y Profético Fe en Acción, uno de los pastores que forma parte del grupo de pastores que apoyamos al Ministerio Aeropuerto de Dios, que tiene el propósito de dar a conocer lo que está a punto de suceder. La iglesia será levantada en breve para juntarse con nuestro Creador en las nubes. Y queremos dar el alerta para todos aquellos que se queden. Hoy, esta mañana, tenemos con nosotros al pastor evangelista y profeta para darnos el testimonio de su vida, que usted indudablemente, si lo escucha de principio a fin, será muy bendecido. Así que con ustedes, nuestro compañero de milicia, Luis G. Osorio. No se olvide de darnos su like y compartir este video con otros hermanos, amigos y todos aquellos que usted conoce. Que Dios le bendiga y le prospere. Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder estar aquí en el ministerio, ¿verdad? Aeropuerto de Dios. Para mí es un placer saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de una manera maravillosa, ¿verdad? En este precioso día. Así que les bendigo en una forma especial, como el Señor ha trabajado, ha hecho, y este ministerio ha sido de bendición a las naciones. Mi nombre es el hermano Luis Gabriel Osorio. Estamos aquí, ¿verdad?, en la gran bendición de poder predicar la palabra del Señor. Llevamos muchos años predicando y hoy me toca testificar las grandezas de lo que el Señor ha hecho conmigo. Y en esta preciosa hora quisiera compartir una porción de la palabra, la cual describe más o menos qué es la importancia que tiene que ver de testificar las grandezas del Señor. Y en Daniel 4, 2 al 3, en nuestra palabra, ¿verdad?, en la palabra del Señor, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Mi nombre nuevamente es Luis Gabriel Osorio y quiero saludar al pueblo del Señor, ¿verdad? Nuestro ministerio es un ministerio profético evangelístico, el cual por más de 33 años estamos predicando la palabra del Señor. Desde que me convertí al Señor, o desde que el Señor, ¿verdad?, me hizo el llamado, entonces empecé a predicar la palabra del Señor. Y allá en los años 85 o 86, vine a los Estados Unidos. Nací en el pueblo de Río Piedras, Puerto Rico. Mi mamá y mi papá, hombres de Dios, ¿verdad?, que estuvieron llevando la palabra del Señor. Yo nací en un cuerpo cristiano, donde mi papá pues ejercía la ayuda de otros ministerios y predicábamos en la calle, en las calles. Repartíamos tratados, pero en verdad nunca había tenido yo un encuentro con Dios de la manera que lo tuve con años después. Una vez que partí de Puerto Rico hacia Estados Unidos, ahí en Estados Unidos empecé a tener grandes amistades, decía yo, ¿verdad? Pues en la droga, en el alcohol, en la vida mundana. Y me aparté de Dios totalmente. Pero como dice la palabra del Señor, siempre hay planes. Y los planes de Dios son por encima de nuestros planes. Los planes de Dios nunca caducan. Y los planes de Dios siempre están vigentes. Lo que Dios va a hacer
siempre Dios lo va a hacer. Sí, y mi mamá siempre oraba por mí, mi papá oraba, aunque estaba apartado yo en drogas, en alcohol, en mundo, pues ellos no perdían la esperanza de que Dios algún día pudiera traerme a los caminos del Señor. Amén. Y una de las cosas que sucedió, hermano, que le puedo contar, yo viviendo esa experiencia, fue que allá en los años 86, 87, empecé a involucrarme en el vicio de la droga. Empecé a vender heroína, cocaína, pues pastillas. En aquel tiempo pues era algo muy común. Y terminé mudándome de Boston, Massachusetts. Terminé mudándome hacia el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York, pues naturalmente seguí con los vicios de droga y terminé vendiendo pues en las calles de Brooklyn, Nueva York, en Trauman y Knickerbocker, vendiendo drogas. Pero resulta que un día en una de las ventas que había hecho, fueron a hacer un asalto y pues de una manera u otra pude evitar de que ese asalto se diera, y a las personas que habían tomado el hecho de hacer este asalto, pues los cogieron. Y eso llamó mucho la atención de cómo yo me había movido, y conocí italianos, los jefes de los puntos de droga, y ellos decidieron que pues me fuera yo a vivir, a trabajar con ellos directamente, no en las calles, sino cerca de ellos. Y así empecé una vida delictiva, mala, ¿verdad? El diablo siempre ha querido involucrar a nuestros hijos, atraparlos en ese tipo de vida, y pues caí yo en ese mundo donde empecé a trabajar para la mafia italiana en Brooklyn, Nueva York, y en las áreas adyacentes, Nueva Jersey, tráfico de droga, otras cosas que pues hacíamos. Y un día fui a Puerto Rico a vacacionar, estar unos días de descanso, un fin de semana. Y nunca se me olvida lo que mi mamá hizo. Mi mamá empezó a poner letreritos. No sé si usted se acuerda de esos cartoncitos pequeños donde se escribía las cosas. Y ella empezó a pegarlas en las paredes. Y yo me recuerdo que yo iba al baño y encontraba un versículo bíblico. Y el versículo bíblico decía: clama a mí, yo te responderé. Y mi mamá en la parte de abajo decía una nota diciendo: nunca te olvides en los momentos más difíciles de tu vida que clamar a Dios es importante. Me acosté a dormir en la cama diseñada por mi mamá, que era mi cuarto en sí cuando era niño, y en el techo habían versículos bíblicos. Miraba para los lados, había versículos bíblicos. Y pues cuestión, tenía que leerlos por obligación. Creía que eran notas de mi mamá, en la leche, en todo lo que yo agarraba, ella ponía notas. Y un día le dije: mami, ya estoy cansado de ver tantas notas. Y ella me dijo: no te preocupes, que nada de eso se te va a olvidar. Un día va a ser la voluntad de Dios tan perfecta de que eso lo vas a usar. Resulta que cuando me fui de ahí, regresé hacia Nueva York. Y empezamos de nuevo en nuestra vida de delincuencia, en los tráficos de droga, pues en otras cosas que a veces ni quiero recordar, pero pues estuve involucrado. Pero un día empezó un hombre a predicar en las calles, ya como a los 2 años de yo estar involucrado en este mundo de vida. Y había comenzado jovencito, yo me había ido de mi casa a los 16 años. Imagínense usted, a los 16 años empezar a una vida delictiva. Y los italianos empezaron a ver que yo era muy bueno en algunas cosas que a ellos les gustaba como yo lo hacía. Y como era joven, pues me podía pasar y nadie se daba de cuenta. Pero un día, ya a los 18 años de edad, empecé a darme de cuenta que habían unos locos predicando en la calle, repartiendo tratados en el punto de droga que me habían asignado. Ahora yo era el que corría, manifestaba, trabajaba, cambiaba. Tenía pues en el mundo delictivo gente que vendía drogas para nosotros ahora. Y bajo todas esas cosas que yo hacía y los viajes que hacía,
un día me doy de cuenta de que habían algunos vendedores de droga que eran muy efectivos, como uno que se llamaba el Doctor, y este muchacho era bien rápido haciendo las cosas. Me di de cuenta que desapareció de la noche a la mañana, no sabíamos de él, y un día viene con traje y viene con una Biblia en la mano. Y yo dije dentro de mí, ¿qué le pasa al loco este? Y creía yo que se había vuelto loco, pero cuando llegué a donde él a saludarlo, le dije, ¿cómo estás, doctor? Y me dijo, sirviéndole al Señor Jesucristo, me acordé de cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, de los versículos bíblicos, de todo lo que mis padres querían inculcar. Una cosa sí yo puedo decirle a usted, hermano, que me escucha y me ve, que a veces perdemos la esperanza. La Biblia dice que instruyamos al niño en la carrera o en la palabra del Señor y nunca se apartará de ella. Ese día entendí y descubrí que a pesar de que nosotros podamos estar apartados de Dios, nuestra conciencia traerá a la luz la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es algo tan importante que Dios nos las hará recordar. Y nos hará recordar de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso fue lo que sucedió aquel día. Y yo sin sentido ninguno empecé a llorar. Yo dije, pero ¿por qué estoy llorando? Yo lo que tengo ganas de golpear a este hombre y hacerlo entrar en reconocimiento para que trabajara para nosotros de vuelta. Y él me dijo, jamás volveré a esa vida, porque el Señor me llamó y empezó a explicarnos lo que el Señor había hecho con él, cómo lo había quebrado las cadenas de la adicción a drogas en él y que ya él no era esclavo de ese mundo. Pero nos dijo algo que nos impactó, y lo primero que me dijo a mí es, me llamaban pescado de oro. Goldfish, te voy a decir algo. Ahora mismo quiero decirte que se van a quebrantar las cadenas y tú le vas a servir a Dios y vas a ser un predicador. Y yo le dije, jamás eso sucederá. Eso es lo que mi mamá decía. Y me dice, las oraciones de tu mamá y tu papá están llegando ante la presencia del Señor. Sea a través de palos, sea a través de empuje, sea en una silla de ruedas, pero tú le vas a servir a Dios. Y yo me empecé a reír, me fui. 2 días después empezaron las cosas a ponerse peor. Empezaron a entrar el FBI, ya conocían qué es lo que habíamos hecho, habían estado buscando a pues los que habían hecho algunas barbaridades en el pasado. Llegó la hora del pago. Una de las cosas que entendí es que el promedio de tiempo o de vida de un vendedor de droga son 10 años, de ahí no pasa. Y yo empecé a darme de cuenta de que todo empezó a ir mal. Y en medio de eso sucedió algo maravilloso. Sucedió que un nicaragüense empezó a predicar la palabra del Señor. Hombre bien pequeño, se metía y empezaba a hablar del Señor, y a mí me molestaba porque me paralizaba el punto de droga. Pero tenía algo este muchacho que no los demás tenían, ni aún el doctor. Y hoy entiendo que era el poder del Espíritu Santo. Y este muchacho empezó a predicar la palabra del Señor, y los que vendían droga y los que usaban droga se empezaron a convertir. Un viernes, sábado y domingo era el trabajo más efectivo de la venta en ese punto de droga, ahí en Truman y Knickerbocker. Y me recuerdo, hermano, que él paralizó porque cerró la calle. Y ya yo estaba molesto. Yo le hablé a mí, pues, los que yo tenía que darle cuenta. Y le dije, pero es que un loco aquí ha venido a predicar y bla, bla, bla. Y uno de los jefes míos me dijo, mira, no te preocupes, esos son cristianos, no te metas con ellos, porque si te metes con ellos, te metes con Dios. Y eso me impactó. Yo dije, pero nosotros tenemos el control de esto. ¿Cómo tú me vienes a mí a decir ahora que prácticamente ellos tienen el control? Pero hermano, es así. Dios es un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que puede controlar lo que Él quiera controlar. Si Él controla, ¿verdad? Controla los ambientes del mundo. Por ejemplo, la lluvia, el sol, las nubes. Todo tiene un control y se somete a Dios. ¿Cómo me vas a decir a mí? ¿Verdad? Yo en mi mente empecé a entender y decir, pues, si eres Dios de verdad, pues, lo que mi mamá dice que se convierta en realidad. Y me recuerdo que, pues, llegó la hora de otra banda querer tomar control de los puntos de droga y de todo lo que era, pues, de la mafia italiana. Y me recuerdo que se convirtió en una guerra, eran entre hispanos la guerra, y los italianos y los morenos. Y nunca se me olvida el día que me fueron a matar.
el día que ellos querían exterminar mi vida. Era el día que a mí me tocaba morir. Y me recuerdo que estaban reunidos en una mesa, yo los había visto y yo dije dentro de mí, no sé qué estarán hablando, pero lo que estaban hablando ellos era de muerte. Y nunca se me olvida que ese día me escapé de donde estaba esa reunión y me fui a esconder. Cuando regresé habían matado como a 6 de nuestros amigos, que eran amigos nuestros. Y a mí me tocó regresar a un apartamento y cuando entré ahí me agarraron. Era el día que me iban a matar. Nunca se me olvida la palabra que mi mamá me había dicho: clama a mí y yo te responderé. Esa palabra fue la que causó cauque dentro de mí hasta que la oí audible. Wow. Y yo caí de rodillas. Ellos empezaron a golpearme. Ellos no entendían que yo no le estaba pidiendo que me salvara la vida, que estaba yo teniendo una experiencia con Dios como nunca en la vida la había tenido. Una experiencia sobrenatural. Porque nuestro Dios es un Dios de sobrenaturalezas. Él se sobrepasa de la naturaleza y muestra su poder. Y ese día conocí la voz de Dios como nunca la había conocido. Y mientras me estaban golpeando, hermano, para matarme, con bate, me tenían ya tirado en el piso sangriando. Yo no veía para dónde iba o venía. Yo oí la voz de Dios que me dijo: clama a mí y yo te responderé. Yo me tiré de rodillas y empecé a clamar. Empecé a decirle al Señor que me perdonara mis pecados, como mi mamá me había dicho, y que Él tomara rienda. Y ese día, ese mismo día, en esa misma hora, en ese mismo segundo, oí la voz de Dios cuando me dijo: serás predicador del Evangelio y llevarás mi palabra profética por las naciones. Dios. Y yo no sé qué vieron los que me fueron a matar. Yo no sé qué ellos oyeron. Yo lo que sé es que cuando yo clamé, ellos salieron corriendo. Y hoy comprendo más que nunca lo que la Biblia dice cuando dice que el impío huirá, ¿verdad? Sin sentido. Y yo estoy más que seguro que Dios le reveló algo o le habló algo. Y ellos salieron corriendo. Años más tarde eso fue confirmado, porque uno de los que me fue a matar en una campaña apareció. Y allí él me testificó que había oído una voz que dijo: si lo tocas te mato. Y salió él corriendo. Resulta que era Dios. Pero ¿por qué Dios me quería salvar? ¿Por qué y para qué? Y yo no entendía con todas las cosas que yo había dicho. Pero un día entendí que las oraciones de mi mamá y mi papá hicieron mucho efecto delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Las oraciones tuyas nunca van a dejar de caucar. Las oraciones tuyas serán eternas. Tú podrás partir, pero tu oración en la presencia de Dios ya hizo el efecto o lo que Dios ha llamado a hacer. Y por esa misma razón tuve que predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que sucedió es que el Señor me habló y me dijo: mi siervo, múdate al Bronx. Y yo no sabía qué había en el Bronx o con quién iba a estar en el Bronx. Y yo decía dentro de mí: ¿ahora qué voy a hacer? Me están buscando para matarme. Fui a uno de los apartamentos que teníamos 5 apartamentos que le llamaban safe house, las casas de guardia donde podían guardarnos. Y mientras yo estaba en ese dilema, ¿cómo me escapo? Estaba quedándome en un hotel y me recuerdo que tuve un sueño que me tenía que montar. Era como un hombre vestido de blanco. Me decía: móntate en este tren y llega hasta el Bronx y allá te quedas. Y me dijo: por cuanto te van a matar, pero si te vas y obedeces y haces lo que te está pidiendo Dios, te salva. Y yo pues obedecí, me monté en el tren. Yo no sabía dónde iba. Me bajé en la calle de la 138 y Cypress y me bajé ahí, y ahí me encontré a unos amigos que habían vendido droga en el Brooklyn, pero ahora estaban repartiendo tratados en la esquina. Y me dijeron: nosotros queremos llevarte a donde nosotros fuimos arreglados, convencidos, y hoy le servimos al Señor. Y yo no tenía esperanza, hermano, porque me estaban buscando para matarme. Eran como las 6 de la tarde y me recuerdo que entramos a esa iglesia. Se llamaba El Buen Samaritano, el pastor David Santos. Nunca se me olvida como hoy.
Y cuando entré, el pastor se me quedó mirando y me dijo, a ti te enviaron acá y esta es tu iglesia, aquí donde te vas a perseverar. Y ahí perseveré, ahí fue donde me quedé. Y en la noche había vigilia, eso era un viernes, en la noche había vigilia. Y yo me quedé en la vigilia porque no tenía dónde ir. Yo decía, ¿a dónde voy a ir? Pues yo, para tratar de el cansancio omitirlo, me hice que estaba orando, pero estaba durmiendo. Y me resulta que una anciana puso las manos sobre mí, empezaron los ancianos a hablar lengua y yo empecé a llorar como nunca. Y sentí cuando se quebraron las cadenas. Nunca había pasado esa experiencia. Cuando me fueron a matar me hicieron una cicatriz en la cabeza. Yo iba todo parchado en mi cabeza, todo cosido, ¿verdad? Porque de ahí terminé yendo, huyendo y con gorra y escondido. Y nada más tenía como 3 pantalones cortos y 4 camisas, lo que me había quedado de todo. Y me recuerdo que había un varón en la iglesia que se me quedaba mirando y yo dije, ¿o será este de aquello que me están buscando? ¿Qué será? Pero resulta que él me dijo, varón, Dios tiene propósito con su vida y el Señor me dijo que me lo llevara a mi casa. Y yo dije, ¿cómo que a su casa? Sí, usted se va a quedar en mi casa de ahora en adelante, no me tiene que pagar nada. Y ahí me quedé. Ahí fueron los primeros pasos que di en el Evangelio. Empecé a caminar en el Señor, lleno de vicios, porque todavía tenía el vicio del cigarrillo y no lo había abandonado. Estaba pues dentro de la iglesia, ¿verdad? Sin conocimiento, pero todavía con el vicio del cigarrillo y el vicio, pues algunos otros vicios. Y el Señor usó una niña de 5 años, me metió la mano al bolsillo, sacó la caja frente a todo el mundo y yo me sentía avergonzado. Y ellos, métela para atrás en tu bolsillo, la guardé. Y me dijo, nadie te puede quitar esos vicios, solo tú. Ni Dios puede obligarte. Tú tienes que dejarlo por ti mismo. Si vas a amar a Dios, tienes que amarlo por completo. Y si vas a servirle a Dios, tienes que apasionarte de él. Y eso me ayudó a entender de que nada de lo que yo había hecho me servía. Que Dios es el único que puede darle vida al hombre. El único que puede cambiar al hombre. Y decidí desde ese día abandonar el vicio del cigarrillo y los otros vicios que tenía, los echar zafacón, y empecé a buscar de Dios, a conocer a Dios, a ver la mano del Señor. Y nunca he podido regresar atrás al mundo, porque todo lo que Dios ha hecho para mí ha sido conveniente. Pero ahora me conviene que yo declare las señales, lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios se ha movido en mi vida. Y es importante yo declararle en este día que en el Señor todo lo podemos y que el Señor tiene el poder para restablecer los conocimientos, la estatura, la vida tuya, todo lo que tú eres, aún de tu forma de pensar, Dios la puede cambiar, porque Dios cambia el corazón y la mente. Y empezó Dios a tratar conmigo. De esa vigilia salí a la casa de este hermano y él me dijo, si tú quieres que Dios quebrante todas tus cadenas, enciérrate con Dios, me dijo él. Y me dijo, yo voy a estar una semana fuera de aquí, voy para Puerto Rico, pero tú te quedas en la casa y ahí te voy a decir que agarres la Biblia, la leas y no salgas de esa casa hasta que Dios no te haya hablado. Y esos viejitos que sabían orar, se levantaba a las 3 de la mañana a orar y a las 4 de la mañana, y yo a las 4 de la mañana lo oía y decía, tengo sueño, pero su constancia de oración no la cambió por mí ni por nadie. Tenía un compromiso con Dios. Y de ahí, hermanos, empezó mi vida ministerial. Ahí fue donde Dios empezó a enseñarme a buscarlo a Él. Yo empecé a copiar lo que este hombre hacía en las madrugadas. Y me tiraba de rodillas. Empezaba a leer la Biblia. Volví y me tiraba de rodillas. Y así estuve 3 días hasta que tuve un sueño donde los ángeles de Dios descendieron. Y ahí tuve mi primera experiencia con ángeles. Esa fue la primera experiencia que tuve con ángeles. Los vi frente a frente. Y vinieron con un plato lleno de pan y de vino. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y me decían, este es el vino, ¿verdad? Que pues, ha sido señalado para ti. Y yo bebí de esa copa. Y yo dije, pero wow, qué sabroso. Y en la visión yo sentía y palpaba todo.
y me dijo, y el pan de vida que no faltará en tu casa. Y yo empecé a comer ese pan y yo, wow, ¿qué es esto? Y me desperté de la visión y lo que hizo fue me dio más hambre de la palabra de Dios. Y ya no quería salir de ahí, lo que quería era conocer a Dios. Y empecé a conocer a Dios, una Biblia vieja que tenía, que era hombre allí tirada, la empecé a leer. En el periodo que yo estuve cerrado, yo leí aquella Biblia de 3 a 4 veces. La leí. Empecé a empalparme de lo que la palabra de Dios era. No como cuando yo era niño, que mi mamá o la maestra de escuela dominical hablaba. No, yo ahora estaba conociendo a Dios de verdad. Y me convenía que yo empezara a entender que Él tenía un propósito en mi vida. A los 6 meses de estar ahí, ya yo estaba yendo a la iglesia. Ya Dios había hecho milagros con todo en mi vestidura, en mi forma de hablar, en lo que me había pasado. Y empecé a buscar a Dios. Y el Señor me dijo, te voy a dar una compañera, te voy a ayudar, te voy a poner, vas a caminar por el mundo. Y resulta que a los 6 meses de convertido, mi pastor tuvo una campaña masiva en Puerto Rico, en el barrio de Toa Baja. Y el Señor me quiso llevar allí. Yo no era de esa área, pero el Señor quería hacer algo conmigo. Y eso fue lo que el Señor hizo cuando nos llevó. Me había ya presentado a mi esposa, que hoy día es la hermana Ada. Y ella, ¿verdad? Pues se convirtió en mi novia en ese entonces. Y llegamos a aquella campaña que el pastor había designado. Y habían como muchas personas. Yo no sé, mi papá y mi mamá estaban allí. Yo no pensaba testificar de quién era, lo que había hecho, o cómo había venido a los pies de Cristo. Pero oí la voz de Dios que me dijo, desde hoy empezarás a predicar y no pararás de predicar. Y yo dije, está bien, ¿verdad? Porque ese fue el pacto que hice cuando me fueron a matar. Y pues hay que obedecer al pacto. Y resulta que mi mamá, mi papá llegaron, mi hermana, mi hermano llegaron, se sentaron en las glorietas, en los bleachers, y estaban sentados ellos. Y de momento, hermano, yo empecé a ver ángeles caer del cielo. Y el Señor me dijo, abre la boca, porque el pastor mío me había dicho, hey, tú tienes que testificar lo que Dios ha hecho contigo. Te voy a poner a predicar esta noche. Y yo, pastor, yo no sé predicar. Te voy a poner a predicar. Y desde ese día, hermano, empecé a predicar. Mi papá era bautista, mi mamá era bautista, mis hermanos eran bautistas. Y yo era pentecostal. Y resulta que esa misma hora bajó el poder de Dios, hermano, dando mi testimonio, dejándole saber, declarando las señales que Dios había hecho en mí, declarando cómo Dios había cambiado mi lamento en baile, cómo Dios había podido cambiar de la noche a la mañana todo lo que yo era, de aquel hombre malo a un hombre bueno. Y no estoy orgulloso de haber sido ese hombre. Al contrario, a veces me avergüenzo hablar de mi testimonio. Pero el Señor quiere que yo hable esto, que lo declare, que hable sobre los milagros que Él hace. Y realmente le agradezco al Señor lo que Él hizo por mí. Si no hubiera muerto el Señor por mí, ¿qué estaría de mí hoy? Pero le doy gracias que ese día comprendí que la salvación viene a través de Jesucristo. Así es. Él llega a tu casa y Él va a dar salvación a tu casa si tú lo dejas entrar. Porque la Biblia dice, y Él tocará las puertas. Y si tú abrieres, Él entrará y cenará contigo. Pero depende de nosotros aceptar eso. Y ese día el Señor me regaló un don el día que estaba predicando. El don de la palabra de Dios. Y empecé a predicar la unción de la palabra. Y yo decía, Señor, yo no sé predicar, pero aquí voy a hablar lo que tú quieras. Y empezó a abrirse mi boca como yo nunca había hablado. Y bajó el poder de Dios, hermano. Un poder sobrenatural que empezó a bautizar la gente. Y la gente que tenía enfermedad empezó a vomitar las enfermedades. Empecé a ver cómo Dios restauraba a la gente en milagros, señales y prodigios. Y uno de ellos fue mi papá. Mi mamá y mis hermanos. Mi papá, me recuerdo que yo me acerqué a los bleachers, le tomé la mano y le dije, recibe el poder que Dios quiere darte. Y mi papá empezó a hablar en lengua y a brincar en aquel bleacher. Cuando mi mamá lo fue a agarrar creyendo que él se iba a caer, mi mamá empezó a hablar lengua, mi hermano y mi hermana.
toda mi familia en ese momento recibió el poder de Dios. Gloria a Dios. Y el poder de Dios los cambió. Hizo algo maravilloso. Cambió sus vidas. Transformó aquel lamento y aquella estructura. Y empezó el Señor a hacer obra, no solo con ellos, sino con mi hermana. Hoy ella es pastora de una iglesia. Y también mi hermano. Gracias al poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque hoy no puedo decirle que la esperanza, que mi idea, que lo que yo soy. No, hermano. Yo le agradezco que todo lo que ha sucedido en mi vida se lo debo al Señor. El Señor es el que ha dirigido, ¿verdad? La importancia de hacer lo que Él quiere hacer en mí. Y ya ese día, hermano, ese día restauré, Dios empezó a restaurar mi familia y me tocaba y empezó Dios a trabajar con mi vida y me dijo, te vas a casar. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me voy a casar yo tan temprano? Yo soy muy joven. Y el Señor me dijo, sí, vas a casarte, necesitas esta compañera. Y hermano, empezaron a pasar milagros. Empezó Dios a obrar. Mi hermana se levantó a las 3 de la mañana, allí en esa estadía de tiempo que yo estuve en Puerto Rico. Y mi hermana me dijo, el Señor me habló, me dijo que tú te vas a casar. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, aquí están las sortijas para tu boda. Y me regaló el set de sortijas. Mi papá me regaló $1000. Y yo no entendía, hermano. Cuando regresé a de Puerto Rico a Nueva York, que regresamos al Bronx, allí Dios empezó a abrir puertas. Y mi esposa y yo logramos el diciembre 12 del 93, nos casamos. Y fue una boda excelente, maravillosa. Hasta limosina el Señor me dio de gratis, hermano. Y fue algo bien bonito. Y pues de ahí empezó mi ministerio. En esa etapa de la vida, el pastor nos invitó a viajar a Ecuador y a Perú. Y fuimos con un evangelista muy amigo mío. Era un anciano lleno de años en el ministerio. Y me dijo, Luis, el Señor me ha indicado que te vayas conmigo. Y yo fui con él. Y fui primero fuimos a Nicaragua. Ahí llegamos y vimos la mano del Señor. Yo nunca había visto milagros en mi vida como los palpé. Y un día llegamos a un lugar donde había unos enfermos y un niño leproso. Y aquel niño fue sanado por el poder de Dios. Me recuerdo que el hermano le puso la mano con aceite en la cabeza. Y hermano, aquel niño literalmente perdió la sarna que tenía, aquella lepra que tenía en su cuerpo. Dios lo sanó al instante. Ese fue el primer milagro creativo que yo vi de parte de Dios. Cómo Dios podía sanar a una persona. Y de ahí pasamos a Guayaquil, Ecuador, a predicar la palabra. De Guayaquil pasamos a Halcón. En Halcón no había iglesia, lo que había era una iglesia en Halcón, Ecuador, una iglesia católica grandísima y todo el mundo pertenecía a esa iglesia. Y cuando nosotros llegamos a la estadía donde nos íbamos a quedar, aquella mujer tenía una estatua bien grande de la Virgen María y yo me le quedé mirando y yo decía, yo creo que nos equivocamos, hermano, del lugar. Y me dijo, no estamos equivocados, estamos en el tiempo perfecto de Dios. Amén, gloria a Dios. Y hermano, empezamos a predicar en aquella sala y Dios sanó un niño sordo. Y ese fue el primer milagro que Dios hizo en Halcón. Y la gente empezó a convertirse. Y oigo la voz de Dios y me dice, pon la mano sobre aquella joven que ella va a ser la pastora. Cuando pongo las manos, Dios la bautiza en el Espíritu Santo. Y aquella muchacha no entendía qué era lo que Dios tenía con ella. Pero con el periodo del tiempo, que fueron 2 semanas, el Señor nos indicó que ella iba a ser la pastora. Y la primera casa del Señor, una iglesia en Halcón, Ecuador, fuimos nosotros, hermano. Ahí llevamos el evangelio, se convirtieron las almas, los milagros empezaron a verse porque empezó Dios a sanar paralíticos, empezó Dios a sanar gente sin vista, sordos. Y el cura se molestó y quería que nos salieran de aquel pueblo. Pero nosotros estábamos allí en aquel lugar, en aquel momento, en aquella hora, para hacer la voluntad del Señor. Y resulta que el Señor salvó a la gente, hizo la obra de Él.
hizo mover del Espíritu Santo, trabajó Dios con las vidas y hermano, se levantó la primera iglesia en Halcón, Ecuador. Y de ahí pasamos a otros pueblos y de esos pueblos regresamos a Guayaquil y en Guayaquil empezamos a ver la mano del Señor y nunca se me olvida, esto no lo iba a traer pero lo voy a traer, pero estábamos, me habían traído un pan en la mañana, la hermana donde estábamos quedando y me encantó tanto el pan que ella me dijo, me tengo que ir hermano a resolver unos problemas, pero ahí ustedes se quedan en su casa. Yo le dije, hermano, ¿dónde venden aquel pan que trajo ayer? Y me dijo, hermano, ese pan lo venden en la esquina. Y hermano, yo fui a comprar pan con el hermano Pedro y me resulta que cuando llegamos allí, hermano, oí la voz de Dios que me dijo, pasa por encima de la vitrina y pon las manos sobre esta mujer. Y yo dije, no señor, aquí esto hay un orden, yo no puedo cruzar. Oigo la voz de nuevo, que pase por encima de la vitrina y ponle las manos a la sierva. Y yo dije dentro de mí, Señor, tengo que obedecerte. Ellos creían que yo iba a saltar, pero cuando puse la mano sobre ella, se caí para atrás. El marido viene y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi esposa? Y le pongo la mano a él también y se cae. Y todo el mundo que estaba dentro de la panadería se asombró, decía, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué este hombre está haciendo? Y empecé a hablar del Señor y Pedro, a tocar y orar por la gente, hermano. Aquella panadería se metió el poder de Dios, conectado con el Espíritu Santo. Resulta que se iban a divorciar y el Señor rescató ese matrimonio. Eso nos dio, ¿verdad? Se regó la voz en Guayaquil y empezaron los pastores a oír de dos profetas que estaban de Puerto Rico, venían los de Nueva York, y empezaron a invitarnos a predicar y a predicar y a predicar, y no paramos de predicar desde que ese milagro sucedió. Y aquella mujer, hermano, desde ese día fue la que nos mantuvo, comida, sodas, nos mantuvo en todo, nos recogía para ir a las iglesias con un hambre y una sed de Dios, y años después se convirtieron pastores de una iglesia en Guayaquil. Y le agradezco al Señor por esa experiencia, porque fue una experiencia maravillosa. De ahí volvimos al Bronx y el Señor pues empezó a hacer cosas maravillosas con mi vida, empezó a levantarme. Estuvimos a cargo de una iglesia como por 3 semanas. La iglesia se restauró, el pastor había caído para aquel entonces. Y resulta que me llevaron a mí, porque era el evangelista que Dios estaba usando. Y mi pastor me dijo, no, soltero no te puedes quedar aquí. Necesito que empieces a resolver, orar a Dios, que Dios te dé una compañera. Y ahí fue donde el Señor me dio la hermana Ada. Y de ahí entonces el Señor empezó a usarnos más, a movernos. Y en ese transcurso de tiempo, hermano, empezó el Señor a decirme, vas a viajar. Y yo no conocía a nadie, pastores, no conocía a nadie. Simplemente estaba queriendo amar al Señor y hacer su voluntad. Y me fui a repartir tratados en la calle. Y en la calle repartiendo tratados empezaba la gente a seguirme para la iglesia, hermano. Y rara cosa que yo tenía homofobia en contra de los homosexuales. Yo no quería hablarle. Yo decía, estos son gente que no vale la pena hablarle. Pero el Señor me empezó a poner palabras para ellos. Y muchos de ellos empezaron a seguirme. Y llegaban a la casa del Señor y se convertían. Hoy día son pastores algunos de ellos. Y otros pues están sirviéndole al Señor en la iglesia, sentaditos ahí, casados ahora con mujeres. Y eso fue lo que empezó a suceder. Y en las calles empezaba a predicar por la gente sin miedo, hermano, sin temor. Ponía las manos sobre la gente y se caían. Y venían los otros a ver qué había pasado. Y yo seguía poniendo manos. Una cosa que yo nunca había experimentado. Y conocí evangelistas que predicaban en la calle, empezaron a seguirme. Vamos a predicar, hermano Luis, lo vamos a seguir. Y empezamos a predicar por todo Brooklyn, por todo Nueva York, por donde quiera que el Señor nos permitía predicar la palabra. Hermano, llevábamos la palabra. Y hoy día le agradezco a Dios. Tengo cientos de hijos espirituales en Nueva York por causa de esa experiencia que tuve en el Señor. De predicar sin negarme, sin carro. Solo a pie, llevando la palabra, predicando el evangelio. Y de ahí el Señor empezó a abrirme puertas para viajar al mundo. Empecé a viajar por todos los estados de los Estados Unidos,
a predicar el evangelio con pasión, porque tenemos que apasionarnos de las grandezas de Dios. No podemos callar este evangelio. Por eso es que el Señor lo dijo, tenemos que, ¿verdad? Que nosotros expresar, agradecerle a Dios lo que el Señor ha hecho y dejarle saber al mundo que hay un Dios verdadero. Nos conviene que declaremos las señales y las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho en nosotros. Dios es un Dios de maravilla. Él abrirá puertas, Él te dará palabra. Así lo ha hecho. Hoy día le agradezco al Señor. No solamente he viajado a todos los estados de Estados Unidos, porque he viajado a todos los estados de Estados Unidos, a diferentes iglesias, donde nunca pensaría yo que podría haber llegado. Tal como Utah y Brigham por allá en Idaho. He estado en Idaho predicando, por allá en Nebraska, allá en Colorado, en Nueva York, en todos los estados adyacentes, Nueva Jersey, Jersey City. Hermano, el Señor nos ha llevado hasta pueblos que yo nunca pensaba que había. En Puerto Rico corrí la isla completa predicando el evangelio, metiéndonos por los campos, por donde se siembra café. El Señor me decía, vas a subir a la montaña. Y allá era una iglesita de ancianos, hermano. Y empecé a orar y ellos estaban orando a Dios que trajera a Dios a alguien que pusiera las manos sobre ellos y fueran sanos. Muchos de ellos fueron sanados. Y hermano, nunca me preocupé qué iba a comer, qué iba a ver, cómo lo iba a ver, cómo Dios lo iba a hacer. Porque yo sabía que tarde o temprano Dios iba a enviar un cuervo para bendecirnos. Y hermano, me recuerdo cuando un día estaba predicando en una montaña en Jayuya, en Puerto Rico, metido arriba, lo más arriba de la montaña. ¿Y sabe qué? Allá yo le dije al Señor, cómo me gustaría comerme un sándwich de jamón y queso bien hechecito y café. Y hermano, no pasaron 20 minutos cuando una señora tocó la puerta de donde nos estábamos quedando. Hermanos, predicadores. Y yo abro la puerta, mi esposa estaba conmigo. Ya para ese entonces ya estaba casado. Y mi esposa le abre la puerta. Sí, hermana, díganos. Y cuando le abrió la puerta dijo, es que sentí en mi corazón hacerle café y sándwich. Dios es un Dios poderoso. Que cuando tú haces su voluntad, Él tocará. Tú no tienes que pedir, Él lo va a hacer. Y aquel hermano, aquella hermana nos trajo el café, el sándwich. Y yo le confesé a mi esposa, le dije, Ada, qué tremendo el Señor. Que cuando hacemos su voluntad, Él produce milagros. Por eso es necesario declarar las señales, los milagros, lo que Dios ha querido hacer, lo que Dios quiere hacer contigo. Es que tú a veces piensas que Dios no es posible, Dios no lo puede hacer, y si abandono mi trabajo, ¿y qué va a pasar? El Señor te dice, mira, yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, que puedo establecer en ti milagros, señales, pero si tú no tomas la iniciativa de hacer eso, yo no puedo hacerlo. El Señor no hace milagros si tú no los quieres. Estás orando por milagros y el Señor está queriendo darte los milagros y tú no quieres los milagros. ¿Por qué razón? Porque no quieres, porque no entiendes que el Señor es Dios poderoso. Y de ahí bajamos de Jayuya para abajo, hermano, y predicamos en todo Puerto Rico, regresamos al Bronx. Y el Señor nos empezó a llamar a diferentes partes. He estado en Europa, España, Francia, Italia, Beijing. Hemos estado también por Italia. Hemos estado también por allá, por el área de Rusia, Rumania, Ucrania, predicando el evangelio. ¿Cómo? Yo no predico esos idiomas, pero Dios ponía gente que tradujera la palabra y muchos vinieron. Y la experiencia más hermosa de mi vida fue en Holanda, donde un policía entró dentro de la iglesia para apagar los equipos de música y resulta que él ni sabía por qué empezó a llorar y empezó a llorar, se quitó su gorra de policía que eran bien grandes, se la quitó, la puso así y el Señor me dijo, es que se está divorciando y él está pidiéndome que le hable esta noche. Le puse la mano y dice, no vas a divorciarte, el Señor va a restaurar tu casa, tu esposa mañana viene a esta campaña y mañana Dios la sana. Y hermano, así fue. Aquel policía recibió la sanidad del alma. Vino él y vino el compañero de él a los pies de Cristo llorando. Dos policías
Los musulmanes nos habían llamado. La policía para que nos sacaran porque estábamos haciendo ruido. Y resultó que se convirtieron los policías. Ahora teníamos la policía a nuestro lado. Porque Dios es Dios poderoso. Y me resulta, hermano, que cuando se formó eso, los africanos empezaron a pasar y ellos empezaron a ver el movimiento y se juntaron con nosotros. Después los brasileros. Después empezaron a juntarse y cuando terminamos una campaña grandísima, hermano. Donde vinieron de España, de Italia, de Francia. Mucha gente porque que tenían hambre y sed de justicia. Hoy día te conviene predicar. Te conviene hablar las grandezas del Señor. Te conviene decirle al Señor, haz milagro en mi vida. El Dios Altísimo está esperando que abras la boca. El Dios Altísimo está esperando que tú le creas a Él y no creas las circunstancias de la vida. Le creas al poder de Dios. Dios tiene manifestación. Él tiene cuervos todavía. Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo poder para llevarte a donde Él quiera. Así es. Y Dios nos llevó de ahí a otros lados, a Belgín. De Belgín pasamos a España, de España pasamos a otro lugar y hemos estado entrando en Europa, en diferentes lugares. Después nos llevó a todo el Caribe a predicar el Evangelio. Centroamérica, Suramérica. El Señor sigue haciendo la obra. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te testifico de lo que Dios ha hecho conmigo? Porque yo no era nadie y todavía soy un vaso en las manos del Señor. Él pone la excelencia del poder cuando Él quiere usarnos. Pero tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un hombre, una mujer que están siendo llamados para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y no puedes temer. No puedes echarte para atrás. No, toma tu espada, toma tu escudo. Vístete de las armaduras de Dios. Pon tu casco en tu lugar. Amárrate bien la correa. Camina y haz la voluntad del Señor. Gloria a Dios. El Señor te está llamando. Te ha escogido a ti, no escogió a otro. Te escogió a ti para que cuentes la grandeza. Te conviene, va a ser favor. Vas a tener el favor de Dios contigo donde quiera que vayas. Y no vas a tener que preocuparte de nada. Porque el Señor abrirá las puertas. Hay una promesa para ti y para mí, que yo la he creído. Y es que la palabra del Señor dice que Él irá delante de nosotros, enderezando las veredas, enderezando nuestro camino. El Señor ya va enderezando tu camino, alineándolo para que tú entres a la voluntad de Él. Así es. Él te escogió, Él te llamó. Bueno. Y hoy día estoy en Los Ángeles predicando. Desde aquí, desde el aeropuerto de Dios. Amén. He conocido a este varón de muchos años. Y Dios le ha dado un ministerio poderoso, donde Dios hoy le ha dado esto, ¿verdad? Y lo está usando para hacer el trabajo del Señor. Gloria a Dios. Pero un día fui a comer a un restaurante italiano aquí. Después, creo que fue 20 años después de yo haberme convertido. Y un día estaba comiendo un plato siciliano que a mí me encantaba allá, porque yo fui a Italia también. Y me estaba comiendo en Sicilia este plato y me acordé yo de aquellas cosas que el Señor me traía a memoria, de donde te saqué, mira dónde está. Y aquí fui al mismo restaurante que queda aquí en Los Ángeles y me senté. Y cuando estoy sentado, miro a la lejanía y era el jefe mío de la mafia. Y lo vi de lejos y me acordé y empecé a llorar. Porque hoy día muchos de ellos están muertos, yo estoy vivo. El Señor me dio vida para predicar su evangelio, vida para dejarle saber a un joven, a un niño, a una mujer, a un adulto, a un pastor, a un hombre, a alguien que está queriendo quitarse la vida, que hay esperanza en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que Él es el que puede cambiar tu trayectoria de vida. Que Él puede hacer contigo maravilla. Y me acerqué a Él y Él me dijo, tú eres ese Goldfish. Y yo le dije, no, ese hombre murió hace 20 años atrás. Ahora soy un hombre nuevo. Me llamo Luis Gabriel Osorio. Amén. Él se paró de aquella mesa, me abrazó y me dijo, wow,
wow, los años te han caído arriba igual que a mí, estamos viejos los dos. Y empezamos a hablar, me sentó en la mesa y resulta que el restaurante era de él. Y me dice, qué bueno volverte a ver. ¿Cómo me gustaría que trabajaras con nosotros? Y le dije, no, yo trabajo ahora para la mejor compañía del mundo. Se llama Cristo. Y él me dijo, yo entiendo, tengo muchos primos que se han convertido. Y yo le dije, ojalá algún día el Señor también te haga convertir a ti. Convencer de tus caminos. Y nos abrazamos. Nunca más lo he vuelto a ver, nunca más he ido ahí. Pero algo yo sí sé, es que la palabra fue sembrada. Por eso es que es importante de que tú entiendas que no podemos andar torcidos, tenemos que andar directos con Dios, para Dios tenernos en el favor de Él, en la apertura de lo que Él quiera hacer con nosotros, y que podamos entrar a la visión del Señor. El Señor te ama y te quiere. Nunca ha dejado Dios de hacer milagros. He tenido milagros sobrenaturales que yo no los he entendido. Muchos a veces piensan que, ¿verdad? Uno dice, wow, pero el hermano ha viajado. He viajado el mundo, he estado en todos los países de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. He estado, ¿verdad?, en muchos países, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, allá en Europa, predicando la palabra del Señor. No he ido a vacacionar, he ido a predicar el Evangelio de Jesucristo y a traer las buenas nuevas de salvación, a dejarle saber al cautivo que hay uno que puede darle esperanza. Amén. Y sabe, hermano, de todos esos milagros que he visto, he visto la mano de Dios. Gloria a Dios. Una vez andaba yo con mi esposa en el avión, se dañó la pantalla porque antes en los aviones había una pantalla y bajaba y ahí ponían la película. Y me recuerdo cuando se dañó y el Señor me dijo, párate frente y predica. Y yo no voy a predicar aquí en este avión, ¿estás loco? No puedo. Y me dijo, yo te llamé y tú obedeces. Y yo me tuve que parar de la silla. Tuve 5 minutos hablando del Señor Jesús. La única palabra que decía, arrepiéntense, busquen a Dios, que Dios los ama. Los ama a tal nivel que nos ha dado estos vehículos para en 30,000 pies de altura Dios hablarte y amarte. Y cuando hice el llamado, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? 15 personas dentro del avión. 15 personas alzaron la mano, yo quiero a Cristo. Yo fui uno por uno, y mi esposa conmigo, uno por uno, a orar. Gloria a Dios. Y uno de ellos era un ejecutivo de Guatemala, de Venezuela. Me cogió mis datos y me dijo, voy a Puerto Rico y yo regreso a mi país, pero yo te quiero en mi iglesia. Y de ahí el Señor me ha abierto puertas, hermano, solo por obedecer la palabra. Porque me conviene hablar de Cristo. Porque cuando yo hablo de Cristo, Él va a dar testimonio de mí. Amén, gloria a Dios. Hoy te exhorto, te pido en el nombre del Señor, que tomes control de tus emociones. Toma control de lo que el enemigo te ha robado. Y desde hoy comienza a predicar el Evangelio. Hoy comienza. Yo tuve una experiencia muy fuerte hace 4 años atrás donde perdí a mi hijo. Pero el Señor me consoló. El Señor me habló. Y hice un pacto nuevo con Él. Ese día le dije al Señor, Señor, ahora más que nunca predico el Evangelio. Ahora más que nunca voy a hablar de tu grandeza. Aunque mi hijo se fue, pero estoy ganando hijos espirituales. Gloria a Dios. Mi meta es 1 millón. Para que ese millón se gane 1 billón de personas para el Señor. Para que el reino de los cielos sea bendecido. Y recuérdate lo que nos dice Daniel en el capítulo 4, versículo 2 al 3. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes son tus maravillas. Amén, gloria a Dios. Te saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es Luis Gabriel Osorio. Nuestro ministerio puede ser contactado a través de luisosorio.com. Ahí estamos, ¿verdad?, testificando las grandezas del Señor. Te va a llevar a nuestra página web. Tenemos una radioemisora, Radio La Voz de Restauración. Y estamos a la disposición de seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando a las naciones. Sí, el Señor me ha permitido ir a estudiar. Sí, he logrado bachillerato, maestrías y doctorado. Pero lo más grande que he podido alcanzar es la misericordia del Señor, la gracia de Él,
La gracia viene a través del Espíritu Santo y Él es el que la da. Y Él te quiere dar más de lo que tú tienes. Si lo ha hecho conmigo, lo hace contigo también. Así que te bendigo en el nombre del Señor. Te saludo en el nombre del Señor. Te digo que a pesar de todo lo que puedas pasar, tú eres útil y el Señor te ama y quiere usarte. Te bendigo una vez más. Muchas gracias por escuchar nuestro testimonio y que la grandeza de nuestro Señor Jesucristo ande contigo. Y bendiciones a este gran siervo del Señor de este ministerio, el aeropuerto de Dios, y que se siga usando para que sea la grandeza del Señor viva, hablando a través de ella. Amén, gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Una vez más, levante su mano. Dígale al Señor que lo ama y vamos a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro victoria sobre la vida de mis hermanos. Que el que haya escuchado, Señor, los testimonios de las grandezas tuyas, como allá en Guatemala me dijiste, de lo vil y lo menospreciado escogido, y el Señor, y lo has declarado y lo has hecho. Los grandes avivamientos están sucediendo sobre la faz de la tierra en las últimas oportunidades que tú estás dando. Señor, de esta misma manera te pido que sobrepases el entendimiento de cada uno de los que escuche tu palabra, Señor amado, y puedas venir a servirte. Señor, y ahora declaramos milagro. Que los que estén viendo este video reciban su milagro, reciban sanidad, reciban liberación, reciban una mente nueva. Y que tú seas el que te lleves la gloria de todo. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús, les bendigo. Amén. Amén. Bendecidos. Muchas gracias. Gloria a Dios. Adelante. Amén.